Segundo repaso sobre el periodo intertestamentario o periodo de silencio, llamado así porque no hay acción profética de parte de Dios. Pero en estos 400 años hay eventos muy importantes que van a condicionar el escenario cuando nuestro Señor Jesús inicia su ministerio. ¿Por qué? Porque es aquí, en este periodo, donde nace la versión griega del Antiguo Testamento. Es aquí cuando nacen los fariseos, cuando nacen los saduceos, ¿sí? Cuando nace propiamente y se fortalece la sinagoga, la gran sinagoga. O también es aquí donde da inicio el llamado Sanedrín, que es el que posteriormente ejecuta a nuestro Señor Jesús a través de Roma. Por eso es importante este periodo en el cual no hay profeta, pero sí hay Biblia. Esto se le llama el periodo del judaísmo del segundo templo, donde la gente se alimentaba en una nueva institución, que es las sinagogas, ¿verdad? También de manera no cronológica, sino evolutiva, el Sanedrín aparece, que era 70 más 1. Uno era sumo sacerdote, que estaba totalmente pervertido, igual como los fariseos en la época de Jesús. Bueno, comencemos con el repaso. Nos quedamos que cuando entramos al periodo de silencio de 400 años, Israel todavía sigue bajo dominio persa. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que en el periodo intertestamentario ya entraron pues bajo la influencia persa, ¿sí? Los persas los tenían todavía subyugados. El imperio persa que les duró 207 años. Bueno, en este momento, en el periodo intertestamentario, ya los tres grupos del regreso de Babilonia han llegado. El primer grupo lo trajo Zorobabel en el 538. El segundo grupo lo trajo Esdras y su sinagoga y su Biblia en el 458. Y el tercer grupo lo trajo Nehemías en el 445. ¿De acuerdo? Ya estamos entrando en los 400 años de silencio bajo el dominio persa. El último rey persa que lo reventó o lo reventaron, lo traicionaron, es Darío III. Era un tipo muy inútil, ¿sí? Y cobarde, además, porque huye de Alejandro Magno, ¿sí? Darío III huye de Alejandro Magno. Eso no les gusta a sus generales, ese acto de cobardía, y en el camino lo matan a Darío III. Alejandro Magno llega y lo tapa y le da un entierro digno. Aunque sea cobarde, pues era rey persa, ¿no? Y así tenía esos detalles Alejandro Magno. Estos imperios que van a pasar y transitar en el periodo intertestamentario están profetizados por un profeta del siglo 5 a 6, que es Daniel. Tanto en Daniel capítulo 2, las bestias, la estatua de Babilonia de Nabucodonosor, me pone la diapositiva, Nina, y Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 con las bestias y Daniel capítulo 8, ¿verdad? Y ahí tenemos que se cumplen todas estas profecías, ¿sí? O sea, todo este periodo intertestamentario van a transitar los imperios que estaban profetizados 200 años antes por Daniel, en 3 capítulos, y podemos hablar de ellos: el cuerno que tiene cara de cuerno y boca de humana, ¿sí? Entonces, y los reinos que representan, en fin, eso es escatología pura y hay divergencias entre grupos. Bueno, dejémoslos, nada más lo mencionemos, que finalmente la estatua, una piedra no cortada por mano humana, la destruye. Este es Cristo, destruyendo todos los imperios que apoyan, incluyendo Roma y su unión con la Unión Europea. Punto. Y así más o menos está la profecía de Daniel en 3 capítulos. Muy bien. ¿Ya vieron qué forma le dieron en Daniel capítulo 7 a Grecia? Leopardo, porque el leopardo es de los animales terrestres más veloces. Y en 11 años Alejandro Magno conquistó el mundo persa y el mundo conocido occidental.
en 11 años este joven. Alejandro Magno, hay mucho que hablar de él, fue discípulo de Aristóteles, ¿de acuerdo? Fue discípulo de Aristóteles. Entonces, aparte de ser un genio militar, era un hombre que conocía filosofía, arquitectura, matemáticas, todo eso lo aplicaba en su genio militar. Bueno, también los discípulos de Aristóteles, no dudo que hayan sido Casandro, Ptolomeo, Lisímaco, que eran los generales más cercanos. Había otro, Antígono, pues se lo mataron antes. En fin, de Alejandro Magno hay que hablar mucho porque fue un tipo espectacular, fascinante su historia. Bien, continuamos entonces, estamos en el periodo persa, ¿sí? Estamos entrando a los 400 años, hasta que en el 333 entra Alejandro Magno y como un leopardo en 11 años conquista todo lo que era de Persia, ¿sí? Y él se le ocurre morir en Babilonia en el 323 a la edad de 33 años. Y es aquí donde empieza el problema, hermano. Porque una vez muerto papá, los hermanos empiezan a pelear los terrenos. Eso es cierto, ¿va? Que este es mío, que mi papá me dijo, pero no te escribió, no, pero a mí me dijo que era mío. ¿Y dónde está el papel? Acta notarial, hermano. ¿Dónde está el papel? Si es verbal nada más no sirve. Bueno, ¿qué es esto? Ptolomeo empieza a pelear con Seleuco. Hermana, tenemos un mapa ahí, ¿verdad? Vamos despacio, hermano. Hay 4 herederos: los Ptolomeos, los Seleucos, Casandro y Lisímaco. Casandro, acuérdense de ese cantante argentino, ¿no? Y se les va, son de mi época, pues. Bueno, entonces, sí, ya ni lo conozco. Miren, hermanos, esto es África, aquí está Egipto, aquí está Palestina en este pedacito, y aquí está todo Babilonia, Tracia, en fin, Babilonia, aquí ya la India, partos, medos, todo esto. Todo este pedazote se le queda a Seleuco, a los Seleucidas, y todo este pedazote en morado se le queda a los Ptolomeos, ¿sí? Interesante que quien se queda con Israel son los Ptolomeos, ¿sí? Esto es en el año 301, ahorita veo. Pero aquí quedó Casandro y Lisímaco en Tracia. Al ratito se lo quitan. Antíoco les quita eso y ya pasan a la historia ellos. Porque Seleuco era muy hábil y muy malvado. Y además no era culto. El que era culto eran los Ptolomeos. Lo vamos a ver. Entonces se muere en el 323, ¿quién? Y empieza el pleito de 20 años entre los Ptolomeos, volvemos al mapa, entre los Ptolomeos y los Seleucos. En el año 301 quedan en un acuerdo y Ptolomeo se queda con lo morado y dentro está Israel. Entonces, ahora quien quedó sujeto a un imperio que es el ptolomaico es Israel. Bueno, ahora, antes de morir, Alejandro funda una ciudad hermosa que se llama Alejandría, que ya les mandé un video precioso de lo que es Alejandría. Las Vegas se quedan, se adelantaron a Las Vegas, hermano. Bueno, Ptolomeo trata muy amablemente a los judíos. Es más, bueno, Ptolomeo se mete, dizque a adorar al templo, y lo que hace es llevarse a un montón de judíos. Pero perdonándole ese error, hermanos, los Ptolomeos, o Ptolomeo el primero, se lleva a miles y miles de judíos a Alejandría y les da un nivel de vida alto. Los judíos están felices, ¿sí? Y empieza una diáspora de Jerusalén a Estados Unidos. De Jerusalén a Estados Unidos. Digo a Alejandría. ¿Verdad? El sueño americano o el sueño alejandrío, ¿sí? Y todos viven re bien ahí, ¿sí? Solo se queda. Llega el momento en que hay más habitantes judíos en Alejandría que en Jerusalén. ¿De acuerdo?
Los Ptolomeos tratan muy bien, fundan Alejandría y dentro de otras cosas del faro de Alejandría, dentro de la ciudad tan hermosa con todo lo que tiene, es una ciudad cosmopolita, aceptan a todos, ¿sí? Siempre y cuando traigan dinero, aceptan a todos, siempre lleven dinero, porque pobreza casi no se veía. Entonces él crea ahí la biblioteca más grande del mundo, además dos que competían con ella, una en Antioquía, pero forma la biblioteca de Alejandría, que llegó a tener 700,000 ejemplares, que eran rollos, no eran libros, eran rollos. Y entonces Ptolomeo dice, ¿qué libros nos faltan? Le dice a Demetrio, ¿qué libros nos faltan, Demetrio? Dice, hay un libro que valdría la pena traducirlo al inglés, no digo al griego, otra vez estoy con esto, al griego. ¿Cuál es ese? Pues le llaman la Torá. Pues mándale a decir al sumo sacerdote de Jerusalén que don Ptolomeo quiere que se traduzca. Pero no solo así, ahí van unos regalotes de oro, unas mesas de oro preciosas. Pues inmediatamente el sumo sacerdote, lo que diga mi coronel, cómo no, con mucho gusto. Ahí van los originales y ahí van 70 escribas para que se lo traduzcan al griego. Y es así como en el año 250, me parece, ¿sí? Se traduce, ¿sí?, la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de las Escrituras, que primero fue la Torá, al griego clásico, no al griego koiné, ¿de acuerdo? Que es más popular. ¿Estamos bien? ¿Cómo se están portando los Ptolomeos con los israelitas? Decentes, ¿no? Muy, muy decentes. Pero no, la felicidad no es para siempre, hermano. Y entonces hay otra guerra siria. Guerra siria es que se pelea Ptolomeo con Seleuco. Y en esta la gana Seleuco. En el año 198. Pero para que no se haga bolas, póngale el año 200, cerrando las cifras. En el año 200, ponme el mapa. En el año 200 pasan del poderío ptolomaico al poderío, a estar sujetos al poderío, y los seleucos, aunque son griegos, son otra cosa. Son otra cosa. Ahora, ¿sí me entienden, hermanos, que los que están viviendo en Egipto son griegos? Son los ptolomeos. ¿Y qué pasó con los egipcios faraónicos? Pues son la clase baja. Igual en Siria, donde están los seleucos, son griegos los que dominan, y los sirios son la clase baja, ¿sí? Por eso cuando usted habla de Egipto, Alejandría, usted está hablando de griegos, no de faraones. Los faraones fueron antes. Bueno, ahí vamos, hermanos. Bueno, en el año 198, en la batalla de Panio, en el año 200, pasan a ser dominio de seleucos. Y los seleucos, al principio, con Seleuco primero, hay muchos seleucos, se porta bien, pero era para que bajaran las manitas. ¿Sí me dejo entender? Se muere este Seleuco, perdón, que es Seleuco, que es Antíoco III el Grande. Ese se portó bien en el año 170. En el año 170 se corona Antíoco III, que es papá del anticristo, Antíoco IV Epífanes, el anticristo del Antiguo Testamento, ¿no? El que mete la abominación desoladora según Daniel, ¿sí? Entonces, cuando se corona, unos poquitos años después se corona Antíoco IV Epífanes, ¿sí? Ese nombre sí lo tienen, ¿verdad, hermano? Antíoco IV Epífanes. Y él profana el templo en el año 167 a.C. con la llamada abominación desoladora de Daniel, ¿sí? ¿Y qué es la abominación? Abominación desoladora es despojar algo. Le despoja de santidad al templo, hermano. Ahora, ¿qué pasó antes de, hermano, fíjate, qué pasó antes
de que los sirios, los seleucos, los antíocos tomen control. El sumo sacerdocio, ¿qué pasó con ellos? Ya andaban mal. Porque hay un sumo sacerdote llamado Onías, que lo mandan a Siria, y estando en Siria, llega su hermano que es Jonás o Juan, pero se ha cambiado el nombre y se llama ahora Jasón. Jasón, a partir de Jasón empieza a comprarse el sacerdocio con dinero. Y a Onías lo mantienen exiliado, que era un buen sumo sacerdote, y se quedan los malos en el templo, Jasón. Pero lo que se siembra se cosecha, hermano. Adelantito su hermano Menelao, que también es un nombre griego, también le quita el sacerdocio. ¿Sí? Así estamos antes que llegue Antíoco IV Epífanes. Bueno, llega Antíoco IV Epífanes y entra y hace la abominación desoladora. Pero usted debe tener en su mente que Antíoco IV Epífanes no entra solo, entra de la mano de un sumo sacerdote a hacer todo esta abominación. Su nombre es Jasón, hermano de Menelao. ¿Sí? Quiero decirles que Antíoco IV Epífanes hace la abominación desoladora en complicidad con un sumo sacerdote de nombre Jasón. Bueno, ¿qué pasa en la abominación desoladora? Primero, matan una cerda embarazada en el lugar del holocausto. Sistemáticamente, no es de que sistemáticamente, cada 12 horas, una cerda embarazada. Meten una estatua gigantesca de Zeus, y todo lo de la cerda es para Zeus. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué más pasa ahí? Pues hay un rechazo al judaísmo de parte de los judíos. Quieren ser helenos, tanto que está prohibido circuncidar a los niños. En los gimnasios, fíjese, inauguran un gimnasio a un lado del templo. En el gimnasio yo les dije que eran como las puertas de Israel, ahí se cosían los negocios. Si usted quería cerrar un negocio con alguien, se iba al gimnasio, y así desnudo pues empezaba a hacer negocios, ¿sí? Pero así desnudo te dabas cuenta quién era judío y quién no era no. Pero encontraba una cirugía para hacer que no se notara que eras judío, ¿sí? Porque la gente estaba avergonzada de ser judío, querían ser helenos, griegos, ¿sí? ¿Y quiénes eran los que querían ser helenos? ¿Sí? Los hijos de los sacerdotes, los sacerdotitos jóvenes, las castas juveniles ricas de Israel querían ser griegos y corrían desnudos alrededor del templo porque había un donde los atletas corren, sí, es para correr desnudos. Esta es la situación después de Antíoco IV Epífanes. Pero siempre Dios tiene un pueblo y dice no. Había una familia que vivía en un lugarcito, se llamaba Modín. Ahí vivía Matatías, que era un sacerdote bueno, y 5 de sus hijos, a los cuales después se le pone los macabeos, porque son martillo. Bueno, ¿qué pasó con Matatías? Él estaba como sumo sacerdote en Modín, y llega un soldado griego a decirle: Matatías, vas a ofrecer un sacrificio a Zeus. Dice Matatías: no lo voy a hacer. Si no lo haces, te mueres. Entonces entra otro judío y dice: yo sí lo hago, no es necesario que se derrame, ¿sabe? Yo sí lo hago, no pasa nada. Entonces Matatías toma su espada y le corta la cabeza a este judío y le corta la cabeza al griego, ¿sí? Y esto era grave. Entonces, quien quiera servir a Jehová, que me siga. Los primeros en seguirlo fueron sus 5 hijos y mucho pueblo. Y empieza la guerra de guerrillas, ¿sí? Usted sabe qué es la guerra de guerrillas. Yo la viví en los años 70, 60 aquí en México, en Oaxaca. Se armó un grupo pequeño, se fue a la sierra. Amigos míos fueron a la sierra, murieron, jamás los volví a ver. Estaban en contra del gobierno, pero en esa época, ¿qué derechos humanos? No, jamás los volví a ver. Y era gente culta que leía y todo eso. Guerra de guerrillas.
Porque ¿cómo vas a acabar con Seleuco si es gigantesco? Tiene elefantes que le acaba de regalar India, 150, 500 elefantes, que eran tanques. Pero ¿cómo? Conociendo el terreno y guerra de guerrillas. Matabas gente y ¡pum!, salías corriendo. Así. Así duró esta guerra que se llama Guerra Macabea. Y si usted quiere saber detalles, están los libros, primera y segunda de Macabeos. Las Biblias católicas lo traen en medio. Si usted quiere conocer detalles de estas guerras macabeas, ¿de acuerdo? Ahora sí ponme el mapa, la cronología. Las guerras macabeas. Las guerras macabeas. Entonces, si usted se da cuenta, ya estamos en este punto. Mira, guerra entre los dos grandes. En el 301 Israel quedó dentro de los Ptolomeos. En el 198 quedó ahora bajo el dominio Seleuco. ¿Estamos bien? Ya para entonces ya se tradujo la Septuaginta, porque los Ptolomeos son muy decentes y muy cultos y muy buenas gentes, entre comillas, ¿no? Pero en el 198 queda bajo el dominio de los Seleucos. Y entonces empieza el problema, mire, dominio seleucida, ¿sí? ¿Y qué hacen los seleucos? Bueno, Antíoco III, que es el papá del anticristo, Antíoco III el Grande en el 170 llega a Jerusalén. 3 años después llega Antíoco IV Epífanes y comete la abominación desoladora de la cual ya hablé, ¿sí? Pero los macabeos se levantan en una guerra de unos cuantos años, 20 años, y logran liberar y limpiar el templo, ¿sí? Le logran ganar a los seleucos, pero ¿saben por qué? Porque se está levantando otro gigante. ¿Quién es? Roma. Y Roma le echa las manos a los macabeos para que le peguen a Seleuco. Y sí le pegan en el año 164 y limpian el templo, lo consagran nuevamente. Y a partir de ahí nace la fiesta que todavía celebran los judíos, llamada la Hanukkah o fiesta de las luces, 25 de diciembre. Bueno, ¿en qué año estamos? ¿Todavía no se han dormido? No. Bueno, ahí vamos. Los macabeos. Los macabeos, está Matatías, que es el viejito que mató al que quería hacer una adoración, ¿sí? Pero él se muere de viejito y entra el más famoso, que es Judas Macabeo, que es el que le pega a los seleucos y limpia en el 164. Después estos empiezan a ganar territorio. Judas Macabeo, después sigue Jonatán Macabeo, todos son martillo, Macabeo es martillo. Y por último, el último Macabeo es Simón Macabeo. Bueno, ahora, algo importante en este tiempo. Aparece un grupo religioso que apoyó a los macabeos contra los griegos. Fíjese, un grupo religioso aparece, ¿sí?, para apoyar a los macabeos en su lucha. Y se llaman los Hashidim. No son fariseos, son los abuelitos de los fariseos. Se llaman Hashidim, que es piadoso. Y estos pelean con los macabeos y los macabeos ganan. ¿De acuerdo? Porque los fariseos van a aparecer con los asmoneos. Bueno, híjoles, es difícil tanto dato, hermanos, descansen. Pero yo sé que si lo repasan nuevamente les va a quedar más claro. Ahorita se cansan, pero repasen. Ahora, Simón Macabeo es el último Macabeo, ¿sí? Porque a partir de que él se muere, son los mismos, pero ya no se van a nombrar Macabeos, sino se van a llamar Asmoneos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué?
Porque siempre es bueno cambiar de nombre. Cuando una empresa ya está muy quemada, pues cambiando el nombre. Entonces, ya no se llaman macabeos, ahora se llaman asmoneos. Y no siendo descendientes de Aarón, se hacen llamar sumos sacerdotes. Y no siendo descendientes de David, se hacen llamar reyes. ¿De acuerdo? Entramos a la era de los asmoneos. Eso, ahí vamos, despacio, hermano. Asmoneos. ¿En qué año empiezan a gobernar los asmoneos? Que es la misma gata revolcada. Son macabeos sacerdotitizados. ¿Sí? Ya son macabeos, pero con sotana. ¿Sí? Los asmoneos, es muy importante asmoneos, hermano, ahorita les voy por qué. Hay muchos, pero los importantes que reinan son Judas Hircano, Aristóbulo primero, esto me suena a griego, ¿no? Alejandro Janeas, no es Januco, ahí nos equivocamos, es Alejandro Janeas. Y una mujer que reinó, Salomé Alejandra, que tuvo 3 hijos, 2 hijos tuvo y 2 esposos. Un hijo con problemas de deficiencia mental, pero llegó a rey, Hircano II. Y el otro que era muy malvado, Aristóbulo II. Bueno, vamos a ver. ¿Están listos? Tiempo de los asmoneos. Es aquí, en estos 80 años de asmoneos, que aparecen ya no los hasidim que apoyaron a los macabeos. Porque una vez que se termina la revuelta macabea, hermanos, los hasidim se retiran a su culto y a hacer cosas santas. Pero a los macabeos les gustó el poder y se quedaron con el poder y le seguimos, dice. Los hasidim se retiraron, ¿de acuerdo? Pero es en este tiempo, hermano, cuando aparece un grupo. En este tiempo todo se estaba helenizando, todo era griego. Y había un grupo que apoyaba a todo esto, los sadoquitas, que más tarde van a ser los saduceos. Aquí aparecen los sadoquitas, que son los que apoyan la helenización y están felices con que los hebreos se hagan griegos, ¿de acuerdo? La helenización apoyada por los saduceos o sadoquitas. Y aparece un grupo contrario, que son los puros, los que quieren la Torá, lo que diga la Torá, y son los fariseos. ¿Sí? Recuerden, en el tiempo de los asmoneos aparecen los saduceos y los fariseos. Y aparece otro grupo que no soporta a ninguno, son los esenios. Los esenios dicen, ay, se ven, porque todos están mal. Fariseos, saduceos, asmoneos, nos vamos al Qumran, a vivir una vida monástica, solitaria, de pureza, ¿sí? ¿Se han oído de los esenios? Son los que guardaron todos los códigos que fueron encontrados el siglo pasado en Qumran, porque ellos guardaron en cuevas todos los códigos, ¿sí? Bueno, asmoneos dijeron, nos vamos, no soportamos a nadie. Una vida monástica, el problema es que desaparecen sin matarlos. ¿Por qué? Porque no se casaban, y los que se casaban con voto de castidad. ¿Sí? ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces, ¿quién se reproduce así? Cuando llega Jesús ya no estaban. ¿Cuántos grupos van? Fariseos, saduceos, asmoneos, ¿sí? Esenios. Eso. Bueno, ya están 3 grupitos formados. Los herodianos todavía no aparecen, porque ellos aparecen hasta que aparezca Herodes, y Herodes todavía no aparece aquí. Aquí ya asomó su cabeza su papá, que es Antípater. Antípater, que es papá de Herodes. Ese es un león. Bueno,
Bueno, algunos antecedentes. Judas Hircano hace morir de hambre a su mamá. La encierra en un monasterio y como no se sujetaba a él, se murió de hambre. Mata a un hermano de él. Así de sacerdotes eran, pues. Judas Hircano. Aristóbulo dura un año nada más, se muere o lo envenenan, no sé quién. Alejandro Janea, él en una fiesta de los tabernáculos se sentía muy acá. Y en la fiesta de los tabernáculos guardaban un limón normalmente. Lo agarraron a limonazos, hermano. Alejandro Janeo. ¿Qué hizo? Crucificó a 700 fariseos a las 3 de la tarde. Y puso a su familia para que lo vieran cómo los crucificaban. Alejandro Janeo, sumo sacerdote y rey. ¿Se dan cuenta cómo están las cosas? Años antes de que Jesús... Bueno, hasta que... Mire, Roma no es tonta. Roma apoyó a los macabeos para que le ganaran a los Antíocos Seleucos, ¿sí? Pero llega el poder en que Roma ya tiene tanta fuerza que ya no necesita de los judíos, ¿sí? Y entonces, en el año 63, dice, ya estuvo, ¿no? Ahora el que va a mandar acá soy yo. Y en el año 63, uno de los del triunvirato, Pompeyo, entra y dice, a partir de acá, Roma manda. ¿De acuerdo? Y voy a poner a mi cuate, que es Antípater. Y ese cuate Antípater es el papá de Herodes el Grande. ¿De acuerdo? La historia es más grande, hermano. Bueno, vamos a ver. Pompeyo entra en el año 63, ¿sí? Todavía hay rebeliones judías contra Roma, porque los judíos no se quedan así. Hasta que Herodes dice, ya estuvo también, ¡pum! Y lo ponen a él a gobernar todo Israel, como rey de Israel. Este hombre, Herodes el Grande, empezó a gobernar a los 15 años. Hablaba 6, 7 idiomas este hombre. Tenía una elocuencia y tenía un carisma que a la gente le caía bien. Tenía una sangre fresca. Así, esa gente que te cae bien nada más de verlo, si quieres ser su cuate. Yo soy fulano, vamos a ser amigos. Sí, así era este hombre. Pero era perverso en toda la perversidad. Él no fue tonto, mire, ¿con quién se casó? Con una asmonea. Porque como él era idumeo, pues se casó con la hija de un sacerdote. Había asmoneas mujeres, pues, pero ellas no. ¿Sí? Y ya quedó así medio judío y medio idumeo. Y ahora gobernando en el 37 empieza la época de Herodes el Grande hasta el año 4 antes de Cristo. Porque se tiene certeza de que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Sí? Y quien persiguió a los niños y mató a los niños en Belén fue Herodes el Grande. Por lo tanto, Jesús nace 4 años antes de Cristo. Sí, bueno. El que no esté de acuerdo después nos podemos sentar me faltó decirles que esta Salomé Alejandra fue una mujer muy sabia, asmonea, ¿sí? Que estuvo casada con Aristóbulo y Alejandro por la ley del levirato, ¿se acuerdan? Que un hermano podía levantarle descendencia a la viuda. Entonces esta mujer amaba a los fariseos y odiaba a los saduceos. Entonces en la época de Salomé Alejandra, los fariseos están re bien. Y Salomé Alejandra tiene 2 hijos, Aristóbulo II e Hircano II. Este tenía cierto retraso mental, pero el otro era un malvado. Se muere ella y entonces entra a gobernar Hircano II. En fin, el último asmoneo fue Antígono y lo mató Herodes el Grande. Y se acabó. Entonces, ¿qué? Haciendo resumen, porque los llené de muchos datos, hermano, pero después me lo van a agradecer por cuando estén leyendo. Ahorita dicen, híjoles, ¿cómo no?
¿A qué vine? Bueno, resumen, ¿qué fue lo importante del periodo intertestamentario? Que aparecieron los escribas y los rabinos con el tema de las sinagogas. ¿Qué es importante? La diáspora judía. Vivía más gente en Alejandría judía que en el mismo Jerusalén. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa fue importante? La sinagoga misma, donde se podía estudiar la ley. Ya no había necesidad de buscar al profeta, sino al rabino. ¿De acuerdo? Y aparecen ahí fariseos, saduceos, los esenios se van. ¿De acuerdo? ¿Qué otro grupo estaba cuando Jesús vino? Pues ya había otros 3 grupos. ¿Saben por qué? Porque las cosas cambiaron. Entonces estaban los de ultraderecha, que eran los herodianos, que estaban a favor de todo lo que Herodes diga. ¿Sí? Estaban los publicanos, que eran cobradores de impuestos de Roma, que se quedaban con una parte. Y aparece otro grupo, el zelota. ¿Qué era el zelota? El zelota es un macabeo de la época de Roma. Así, para definir. Ya no hay macabeos contra Grecia, ahora hay celotas contra Roma, pero son del mismo corazón. Y Jesús tuvo entre sus discípulos un zelota, Simón el zelota. Y tuvo entre sus discípulos un archienemigo que era el cobrador de impuestos, que es Mateo o Leví. Porque ahora uno sois en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no hay judío, no hay griego, no hay escriba, no hay nadie, varón, hembra. No, ahora todos uno son en Cristo Jesús. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, ahí está un resumen de estos 400 años. Ahora, hay 2 detalles que se me están yendo. ¿Qué pasó con la gran sinagoga que Esdras trajo en el 458? ¿No les llama la atención eso? Bueno, la gran sinagoga se autodisuelve ella misma en el 230. Dice ya, cada quien que agarre a su rabí. Y a partir de ahí vienen los rabí o gemelos. Los últimos rabís o gemelos son los de la época de Jesús, Shammán y Gilel. Ya. Bueno, ¿qué otra cosa me falta? ¿Cuándo aparece el Sanedrín? ¿En qué año aparece el Sanedrín? Pero cuando Jesús viene ya está. 70 más 1. Bueno, aparece en la época de los macabeos. ¿Sí? Judas Macabeo. Jonatán Macabeo, Simón Macabeo. Aquí todavía sigue el Sanedrín. Hagamos una diferencia, que es el Sanedrín y que es la sinagoga. Las sinagogas solo sirven para ir a estudiar la Torá. Para eso son las sinagogas. Pero el Sanedrín es para legislar leyes en base a la Torá. Es para hacer juicios. Es un tema judicial legislativo. Ellos dicen quién muere, no muere, hasta que Roma llega, ¿no? Entonces, cierro con esto. Hay 2 funciones. El Sanedrín es legislativo. La sinagoga no, solo es educativa. Y desaparece en el 230 la sinagoga. ¿Sí? Alejandro Janeo, Januco, pero es Janeo, una vez gritó al pueblo, se sentía muy grande, y dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y le gritaron, muérete. ¿Sí? Y mató a 7,000 gentes esa vez. ¿Sí? Pues ¿cómo va a pedir qué quieren que haga yo? Pues muérete. Sale de lo peor. Son algunas anécdotas que usted puede ver. Uno de los macabeos le conté que murió bajo la panza de un elefante, ¿no? Pensó que Antíoco IV Epífanes estaba en el elefante, vio un elefante muy bien arreglado y todo eso, dijo, aquí está él, y se va y le abre la panza al elefante, el elefante lo aplasta y muere Eleazar Macabeo, que no aparece ahí. Y así es la historia, hermano. La lucha entre el bien y el mal hasta que llega la gracia. Y la gracia muere y da su vida por nosotros en la cruz y pone orden.
El que me sigue a mí andará en luz. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad, la vida. El que pierda su vida por mí la ganará. Llegó la luz. Y la luz que es Jesús, vimos su gloria como de unigénito. Y es por eso que vivimos llenos de esperanza en un mundo que no dista mucho del mundo de los asmoneos ni de los martillos. Igual la maldad. Además, ahora se legaliza. Entonces, pero en medio de todo, miren hermanos, en medio de toda esta historia que les conté, lo importante no son los persas, los griegos, los romanos. Lo importante es el pueblo de Israel, que va salvo, un remanente. Y hoy en día no importa quién es Rusia, China, Estados Unidos, lo importante es quién es el pueblo de Dios, el remanente, porque un día Dios va a venir por nosotros. ¿Es lindo? ¿Es lindo cómo termina la historia? Pero solo les quise contar una página de la historia para que no lo ignoren, cómo Dios preparó su escenario para que el nene llegue. Y llegó, y tuvo que huir a Egipto, y regresó al censo, y murió en la cruz, hijo de carpintero, al quien yo amo. Dios los bendiga, hermanos. Pónganse de pie. Bien, hermanos, hemos dado por terminado el periodo intertestamentario en 2 sesiones. Espero que lo estudien y se adentren un poco más. Hemos terminado todos los profetas menores hoy. ¿Se acuerdan? Empezamos ya hace unos años. Profetas menores, periodo intertestamentario, Esdras, Nehemías. Y Dios ha dado fuerza. Me siento muy contento con el Señor, muy agradecido, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Ahora le hemos preguntado qué sigue y probablemente empecemos a estudiar salmos, que nunca los hemos, discernir qué es un salmo, el espíritu del salmista, el dolor del salmista, la consolación del salmista, cómo el salmista es levantado después de su depresión, salmos hermosos que hemos perdido. ¿Les gustaría, hermano, libro de salmos? Muy bien, probablemente eso sea. Mientras tanto, damos gracias a Dios. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice: Jehová tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así. Sea del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Señor, gracias por habernos permitido, habernos dado la gracia, la fuerza, a través de siervos inútiles, Señor, débiles, pecadores. Has expuesto tu palabra santa y hermosa, y siento que ha purificado el corazón de mis hermanos. Ayúdanos a seguir adelante con esta tarea de enseñar tu palabra, día a día, texto a texto. Ayúdanos. A ellos darles la fe, a mí dame la fe necesaria para seguir adelante. Hasta este momento, hasta aquí ha ayudado Jehová. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, los hermanos que nos ven por la red, el próximo domingo a la misma hora, probablemente empezaremos el estudio de los salmos, y que el Señor los bendiga hasta entonces.